En este video vamos a realizar la resolución de un sistema de ecuaciones de tres variables utilizando el método de determinantes, también conocido como el método de Cramer. Este método consiste en obtener un determinante general a partir de los coeficientes de las variables, mismo que posteriormente divide a cada uno de los determinantes parciales de cada variable para obtener el valor de cada una de ellas. He seleccionado también un ejercicio en el cual se incluyen ecuaciones con números racionales para explicar cierto algoritmo que nos permite simplificar las ecuaciones eliminando los denominadores, porque resulta más sencillo trabajar con números enteros. Para este caso precisamente vamos a empezar obteniendo el mínimo común múltiplo de los denominadores parciales de cada ecuación, así que vamos a obtener el mínimo común múltiplo de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, para los denominadores de la primera ecuación, que son 2, 2, 3 y obviamente el 1 implícito que tiene el entero, el mínimo común múltiplo es el número 6. Para la segunda ecuación, 3, 6, 2 y 1 también es el número 6. Para la última ecuación, 6, 3 y 6 también es precisamente el número 6. El algoritmo que vamos a explicar parte de la idea de aplicar factores unitarios para conseguir que toda la ecuación quede con el denominador precisamente del mínimo común múltiplo. Es decir, tomamos el primer término de la primera ecuación como ejemplo y hacemos lo siguiente: dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador del término, es decir, 6 entre 2, eso nos da 3, y le vamos a incorporar a este término un factor unitario, en este caso de 3 tercios, recordar 3 tercios es un 1, esto al multiplicarse por la expresión permitirá que cambie su presentación pero que siga siendo la misma expresión. Para el segundo término vamos a repetir el procedimiento, tomamos el valor que es y sobre 2, dividimos el mínimo común múltiplo, 6 entre 2, eso es 3, también entonces incorporamos un factor unitario de 3 tercios. Lo que estamos buscando es conseguir que toda la ecuación tenga el mínimo común múltiplo, es decir 6, como denominador en todos sus términos. Así que tomamos el último término, z sobre 3, hacemos la división, 6 entre 3, eso es 2. Por lo tanto, el factor unitario que vamos a agregar aquí sería 2 medios. Del lado izquierdo hemos terminado, nos vamos al lado derecho, recordando que los enteros tienen un 1 implícito debajo de ellos, así es que si dividimos 6 entre 1, eso es 6, obviamente, así que a este término le vamos a agregar un factor unitario de 6 sextos. La idea pues es propiciar que toda la ecuación tenga el mínimo común múltiplo como denominador, lo cual nos permite hacer la anulación precisamente de ese denominador del lado izquierdo, y también hacemos lo mismo anulando los sextos del lado derecho. Así que si ahora simplificamos las operaciones, tendremos entonces x por 3, eso nos da 3x, y por 3, eso nos da 3y, menos z por 2, eso nos da menos 2z del lado izquierdo, y del lado derecho de la ecuación tenemos 3 por 6, eso nos da 18. Esta ecuación es equivalente a la ecuación original donde ya no aparecen los números racionales, lo cual posteriormente nos simplificará el trabajo al utilizar la metodología de los determinantes. Utilizando el resultado obtenido de la ecuación anterior, podemos entonces ahora sí darle fundamento al algoritmo que vamos a aplicar con las ecuaciones 2 y 3. El procedimiento será el siguiente. Deberemos dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores parciales y su resultado multiplicarlo por el numerador, y eso nos permitirá, si lo hacemos con todos los términos de la ecuación, anular el efecto de los denominadores. Utilicemos entonces esta ecuación para comprobar el algoritmo. Si dividimos 6 entre 2, eso es 3 por x, aquí tenemos entonces el porqué de las 3x. Si ahora dividimos 6 entre 2, vuelve a dar 3 por y, y aquí tenemos las 3y que obtuvimos.
Si ahora dividimos 6 entre 3, eso es 2 por menos z, obtenemos menos 2z. Y si dividimos 6 entre 1, esto es 6 por 3, eso nos da 18. Entonces la idea es pues que de manera directa hagamos el procedimiento sin tener que incorporar todos los factores unitarios, pero esta es la razón por la que podemos obviar ese procedimiento. Así que, por ejemplo, para la ecuación número 2, que el mínimo común múltiplo es 6, hacemos el algoritmo 6 entre 3, eso es 2 por x, entonces tendremos 2x. 6 entre 6, eso es 1 por y, nos va a quedar precisamente y. 6 entre 2, eso es 3 por menos z, nos quedan menos 3z igual. Y del otro lado, recordando que este entero tiene un 1 implícito, 6 entre 1 es 6 por menos 5, obtenemos entonces menos 30. Y esta ecuación es equivalente a la segunda ecuación donde ya no aparecen los números racionales. Para la tercera ecuación tendremos entonces 6 entre 6, eso es 1 por x, nos va a quedar entonces solamente x. 6 entre 3, eso es 2 por menos y del segundo término, obtenemos entonces menos 2y. Para el siguiente, 6 entre 6 es 1 por z, obviamente nos queda solamente z igual. Y aquí, dado que tenemos un 0, sabemos que eso, cualquier operación que realicemos con 0, vuelve a resultar en 0. Y aquí tenemos un nuevo sistema de ecuaciones equivalente a las ecuaciones originales, donde solamente aparecen números enteros, lo cual nos simplifica el trabajo. Ahora, con el nuevo sistema debidamente ordenado en columnas por variable, vamos a calcular lo que le llamaremos el determinante general, regularmente asociado al símbolo de delta del alfabeto griego. Vamos a colocar entonces solamente los coeficientes numéricos de la siguiente manera. Para la columna de la variable x, 3, 2 y 1. 3, 2 y 1, insistir, solamente los coeficientes numéricos. Para el caso de la columna de la variable y tenemos 3, 1 y menos 2, 3, 1 y menos 2, y en el caso de la variable z tenemos menos 2, menos 3 y 1, menos 2, menos 3 y 1, y aquí tenemos entonces el determinante que nos forman los coeficientes numéricos de las variables. Ahora, de acuerdo a la regla de Starbucks, para completar el determinante de tercer orden, tendremos que repetir entonces los dos primeros renglones debajo del determinante completo. Es decir, este primer renglón se repite en nueva cuenta abajo y también vamos a repetir el segundo renglón, es decir, 2, 1 y menos 3. Y entonces ahora vamos a multiplicar en líneas diagonales observando el criterio de los signos. Es decir, cuando multiplicamos en diagonales hacia abajo, el resultado que obtenemos permanece con el mismo signo. Y cuando multiplicamos en diagonales hacia arriba, vamos a aplicar al resultado final un cambio de signo. Entonces vamos a colocar aquí unas líneas diagonales que indiquen exactamente el camino que debemos seguir de esquina a esquina. Sería entonces 3 por 1 y por 1 eso nos da un valor igual a 3. En el siguiente caso es 2 por menos 2 menos 4 y por menos 2 es más 8. Recordar, el resultado que obtenemos queda con el mismo signo. Y en el último caso tenemos 1 por 3, 3 por menos 3, eso nos da menos 9. Ahora vamos a multiplicar en diagonales hacia arriba, insisto, cambiando el signo al resultado que obtengamos. Entonces tenemos 2 por 3, 6 por 1 es 6. Acá vamos a colocar entonces menos 6 con el cambio de signo. En el siguiente caso tenemos 3 por menos 2 es menos 6 y por menos 3 eso es más 18. Acá colocamos entonces menos 18. Y en el último caso tenemos 1 por 1 es 1 y por menos 2 es menos 2. Acá colocamos entonces más 2 con el respectivo cambio de signo. Si ahora realizamos la simplificación de los resultados, tenemos 3 más 8 son 11, menos 9 quedan 2, menos 6 serían menos 4, menos 18 serían menos 22, más 2, entonces el resultado del determinante general será igual a menos 20. Y este valor será el que utilizaremos para dividir cada uno de los determinantes parciales de cada variable para obtener precisamente el valor de cada variable. Ahora, para calcular el determinante de la variable x,
De acuerdo a la regla de Cramer, debemos entonces cambiar la columna de la variable, es decir, esta primera columna, vamos a cambiarla por la columna de los resultados. Entonces, en lugar de 3, 2 y 1, vamos a colocar 18 menos 30 y 0. Así que vamos a hacer esa construcción. 18 menos 30 y 0. Insisto, se cambia la columna de la variable que se va a calcular por la columna de los resultados. Las otras dos columnas, es decir, la columna de la y la columna de la z, esa no sufre modificación, así que la vamos a repetir aquí. 3, 1 y menos 2 en el caso de la columna de la variable y de la z sería menos 2, menos 3 y 1. Y con esto cerramos entonces el determinante completo de la variable x. Y ahora aplicamos entonces la regla de Sarus repitiendo los dos primeros renglones debajo del determinante de la variable. Es decir, aquí vamos a colocar 18, 3 y menos 2 del primer renglón, menos 30, 1 y menos 3 del segundo renglón. Y vamos a agregar las líneas diagonales en el sentido de las multiplicaciones que debemos hacer, recordando la respectiva aplicación del criterio de los signos. Así que tendríamos entonces 18 por 1, 18 y por 1 eso nos da entonces 18. En el siguiente factor tenemos menos 30 por menos 2, eso es más 60 y por menos 2 obtenemos entonces menos 120. En el siguiente caso, como aparece un 0, evidentemente eso va a dar 0. Ahora vamos a aplicar la multiplicación en diagonal hacia arriba con el respectivo cambio de signo. Tenemos menos 30 por 3 y por 1, eso da menos 90. Nosotros acá colocamos más 90. En el siguiente caso tenemos 18 por menos 2 son menos 36 y por menos 3 va a dar más 108. Nosotros colocamos entonces acá menos 108. Y para el último factor, derivado de que vuelve a presentarse el 0, eso nos da entonces 0. Si ahora realizamos la simplificación de los resultados, tendremos entonces 90 más 18 son 108, quiere decir que esto se anularía con este menos 108, por lo tanto el determinante parcial de la variable x es igual a menos 120 y este valor debe ser dividido por el resultado del determinante general, es decir, entre menos 20, así entonces la variable x tendrá un valor menos entre menos más 120 entre 20, pues eso nos da 6. Por lo tanto, vamos a escribir aquí el valor x igual a 6 como el primero de las variables calculadas. Para ahora calcular el valor de la variable y tendremos que hacer el mismo procedimiento, es decir, cambiar la columna de la variable y, en este caso la columna del centro, por la columna de los resultados, lo cual quiere decir que entonces la columna de la x, es decir, esa no va a sufrir modificación. Ponemos 3, 2 y 1 de la primera columna y la del centro, que es la de la variable a calcular, de acuerdo a la regla de Cramer, debemos cambiarla entonces por 18 menos 30 y 0 por los resultados. La columna de la variable z no sufre modificación, entonces repetimos aquí menos 2, menos 3 y 1. Aquí tenemos el determinante completo y ahora, de acuerdo a la regla de Sarus, repetimos los dos primeros renglones debajo del determinante de la variable. Entonces tendríamos 3, 18 y menos 2 del primer renglón y tenemos 2, menos 30 y menos 3 del segundo renglón. Colocamos aquí las líneas de las diagonales para multiplicar, posteriormente respetando el sentido de los signos. Si ahora realizamos las operaciones para la variable y en sus resultados parciales, tenemos entonces 3 por menos 30 por 1, obtenemos entonces menos 90. Para el siguiente factor tenemos 2 por 0 por menos 2, obviamente eso nos da 0, lo vamos a dejar indicado. Y en el siguiente caso 1 por 18, 18 por menos 3, obtenemos menos 54. Ahora vamos a multiplicar en diagonales hacia arriba con el respectivo cambio de signo. Tenemos 2 por 18 y por 1 son 36. Nosotros acá colocamos entonces menos 36. Para el siguiente caso, 3 por 0, en automático deducimos que ahí hay un 0. En el último caso tenemos 1 por menos 30 y por menos 2 obtenemos más 60. Nosotros entonces acá colocamos menos 60. Si ahora sumamos menos 90, menos 54, menos 36 y menos 60, vamos entonces a llegar a la conclusión de que la y
dará su determinante parcial menos 240 y este determinante debe ser dividido por el determinante general que es menos 20, de donde concluimos entonces que la variable y sería menos entre menos va a dar más, 240 entre 20, eso nos da 12, así que vamos a agregar entonces el valor de y igual a 12 como nuestra siguiente variable calculada, lo vamos a escribir aquí para su posterior comprobación. Para calcular ahora el determinante, la variable z, seguimos exactamente el mismo procedimiento, es decir, vamos a cambiar ahora la columna de la variable, o sea, la tercera columna por los resultados, por lo tanto, la primera columna de la x y la segunda de la y, esas no van a sufrir modificación, así que vamos a escribirlas aquí, 3, 2 y 1 de la primera columna de la x, ahora 3, 1 y menos 2 de la segunda columna, es decir, la de la y la tercera columna es donde vamos a cambiar ahora por 18 menos 30 y 0, y con esto tenemos ahora sí completo el determinante para la variable z. Y de acuerdo a la regla de Starbucks vamos ahora a repetir los dos primeros renglones debajo del determinante. Tenemos entonces 3, 3 y 18 del primer renglón. Ahora colocamos 2, 1 y menos 30 del segundo renglón. Y vamos también a agregar nuestras líneas diagonales para las multiplicaciones, observando el respectivo criterio de los signos. Si ahora multiplicamos 3 por 1 por 0, evidentemente nuestro primer resultado parcial es 0. En el siguiente caso tenemos 2 por menos 2, eso es menos 4, y por 18, eso nos da menos 72. Para el siguiente caso tenemos 1 por 3 y por menos 30, eso nos da menos 90. Vamos a efectuar ahora las multiplicaciones en diagonal hacia arriba, observando el respectivo cambio de signo. Entonces tenemos 2 por 3 por 0. En automático sabemos que eso nos va a dar un 0. En el siguiente caso tenemos 3 por menos 2 menos 6 por menos 30, serían más 180. Nosotros colocamos acá con el cambio de signo menos 180. Y para el último valor tenemos 1 por 1, 1 por 18, tenemos 18 como resultado final, pero nosotros agregamos el respectivo cambio de signo, nos queda menos 18. Si ahora hacemos la simplificación de los resultados, es decir, sumamos menos 72, menos 90, menos 180 y menos 18, vamos entonces a llegar a que el determinante parcial de la z es igual a menos 360, y este valor, de acuerdo a la metodología de Cramer, tiene que ser dividido por el determinante general, es decir, vamos a dividir eso entre menos 20. Así que si simplificamos, menos entre menos es más, y 360 entre 20, eso nos lleva a la conclusión de que la z es igual a 18. Así que vamos a agregar aquí el valor de z igual a 18, y ahora sí, con los tres resultados parciales vamos a hacer la debida comprobación. Para verificar entonces los resultados, deberemos entonces sustituir los resultados en cada una de las ecuaciones originales y verificar que se cumplan las igualdades. Así que entonces, por ejemplo, para la ecuación número 1 tenemos x entre 2, es decir, x que vale 6 entre 2 más y, es decir, 12 sobre 2 menos z, que vale 18, esto entre 3, hacemos operaciones, tenemos 6 entre 2, eso es 3, 12 entre 2, eso es 6, y 18 entre 3, eso nos va a quedar entonces menos 6, así que la simplificación final, 6 con menos 6 se anula, por lo tanto obtenemos 3 como resultado, y esto nos comprueba precisamente que la ecuación número 1 se cumple. Para la ecuación número 2 tendremos entonces lo siguiente, tenemos x entre 3, o sea 6 de la x entre 3 más y entre 6, es decir 12 entre 6 menos z, es decir 18 entre 2, hacemos las operaciones, 6 entre 3, eso es 2, 12 entre 6, eso es 2, y menos 18 entre 2, eso nos da menos 9, por lo tanto, en la simplificación final tenemos 2 más 2, 4, menos 9, obtenemos menos 5, y vemos que esto satisface la segunda ecuación. Y para la ecuación número 3 tendremos entonces lo siguiente, x, es decir, 6 entre 6, menos y, o sea, 12 entre 3, más
z, o sea 18 entre 6. Hacemos operaciones, entonces tenemos 6 entre 6, eso es 1, menos 12 entre 3, eso nos da menos 4, y 18 entre 6, eso nos da 3, así que si sumamos 1 y 3 son 4, con menos 4, vemos que obtendríamos un 0, y esto también satisface la tercera ecuación. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que x igual a 6, y igual a 12 y z igual a 18 son los resultados correctos para este sistema de ecuaciones. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.